donde, bueno, concretamente vamos a estar hablando de la educación aquí en nuestro país, en Argentina. Un tema que es tema de todos los años, un tema que, como sabrán, generalmente se marca en comienzo de clases sí, comienzo de clases no, entre diferentes problemáticas que también surgen a lo largo de todo el año. Pero no nos vamos a detener en eso porque es una historia que ya conocemos y tenemos que profundizar más allá de uno de los problemas tan superficiales que hacen al cotidiano de la educación. Tenemos que ir al hueso, desde donde comienza el problema de la educación argentina. Y no solamente vamos a tratar esto de la educación nacional como tal, sino que también vamos a tratar de reflexionar en algo más superador. En Argentina, concretamente vamos a tener bastantes datos. Existe una ley, la Ley de Educación Nacional, que contempla cuánto es el porcentaje o los puntos del PBI que el Estado Nacional debe invertir por año en la educación. Esta ley contempla que debe invertirse por año un 6% del PBI de Argentina en lo que respecta a educación nacional. Por eso les digo, si vamos a los datos técnicos, ya empezamos mal, con todas las administraciones que han pasado a nivel nacional aquí en nuestro país. Según los datos oficiales, únicamente en el año 2015 se logró por primera vez cumplir con esta ley y alcanzar los 6 puntos del PBI destinados a educación. De todas formas, según los datos recopilados por bancos, entre otras varias fuentes internacionales, Argentina nunca llegó a esos 6 puntos o ese 6% del PBI. Es más, si buscamos incluso en el Banco Mundial, se estima que fue del 5,8 en el 2015 y no es del 6. Pero redondeemos. Supongamos que se llegó al 6% del PBI en el 2015. Desde ese tiempo hasta ahora, esto ha tenido vaivenes importantes. En el gobierno anterior nunca se llegó a completar esta ley que estima de este 6% del PBI. Y en esta gestión no hay datos oficiales que puntualicen concretamente en el porcentaje del PBI. Se estima que, según los datos en números reales, aproximadamente se estaría destinando un 1,53% del PBI en educación nacional. Esto hablando de concretamente del año pasado, no de este 2022, sino que es hasta el año pasado donde había datos reales en cuanto a esto. El año pasado lo tratábamos acerca de que el presupuesto nacional para este 2022 reducía de manera importante la cantidad de dinero que se iba a destinar a educación, concretamente al Ministerio de Educación, y cómo
También a lo largo de todos estos años vemos que hay menos inversión en educación e incluso menos programas, estos tan famosos programas de contención que derivan de el Ministerio de Educación, porque cada vez el Estado destina menos dinero a la educación. Fíjense, concretamente el último dato de educación y conectividad para el año 2021 fue del 1,3% del PBI, bastante lejano a ese 6% que contempla la ley. Y uno se pone a pensar, cada vez menos inversión en educación. Y a uno le llama la atención, porque ¿qué es lo que pasa? Pareciera ser que a la política y a los políticos concretamente no les interesa que tengamos una sociedad educada, una sociedad formada. Y ustedes fíjense que aquellos países que nosotros llamamos del primer mundo, esos países que tienen bastantes sistemas educativos descentralizados, sistemas educativos que se destacan en diferentes aspectos y en diferentes pruebas que como lo son en este caso pruebas en las que Argentina cada vez participa menos, como es las pruebas PISA, invierten en educación nacional entre un 5, un 6 y un 7% del PBI, cuando Argentina únicamente invierte un 1,3%. Después también, incluso esto yo se los pregunto a ustedes, para retomar con esto de que a la política no les interesa tener ciudadanos formados. Detengámonos un momento en recreo. Ustedes me dirán, después del secundario, ¿qué otras propuestas educativas hay? ¿Hay suficientes? Si las hay, por ejemplo, ¿hay suficientes? Y son propuestas que van de la mano hacia el modelo productivo y hacia el nuevo mundo al que nos estamos dirigiendo. ¿Hay propuestas educativas de grado superior en los barrios? ¿Hay este tipo de instituciones? Cada uno tendrá en este caso la respuesta concreta a esto que estoy planteando. A la política evidentemente no les interesa tener ciudadanos formados. Ustedes fíjense que Argentina, y esto lo venimos diciendo, lo vengo diciendo también desde el año pasado, desde que comenzamos con las transmisiones de la radio, Argentina tiene un potencial enorme. Argentina tiene todo. Y no solamente en recursos. Tenemos capacidad y capital humano. El argentino, los jóvenes, encontramos la forma incluso en un país donde constantemente se está sobreviviendo a tener, incluso en estos claros oscuros que vivimos, proyecciones productivas, proyecciones que uno como argentino tiene, pero que es difícil
desarrollarlas y llevarlas a cabo con todas las trabas que luego el sistema impone a la gente, a la población, al ciudadano común. Entonces, tenemos que pensar de esta forma, o uno de los ejes en los cuales tenemos que pensar porque para superarnos, para que tengamos una sociedad superadora, primero hay que empezar con cada uno. Porque siempre estamos también esperando otro de los demás. Siempre esperamos a ese político salvador. Y la Argentina hace bastante tiempo y varias generaciones están esperando a ese político que nos saque del agua. Pero evidentemente no llega o no lo sabemos elegir. Ustedes fíjense que hoy en día el ciudadano de a pie, el ciudadano trabajador, tiene herramientas para poder salir adelante. Obviamente que hay todo un sistema con muchísimas trabas. Pero todos tenemos un teléfono celular, o la gran mayoría accedemos a un teléfono celular, así sea el más básico, pero que incluso seguro tiene conexión a internet. Y es importante, porque este teléfono, es una gran herramienta. Y es una gran herramienta que tiene mucha información. Un teléfono celular hoy tiene la misma o más información que un presidente, que lo que tenía de información un presidente de Estados Unidos hace 30 años atrás. Fíjense. El tema, la cuestión, es saber utilizar esta herramienta, esta gran herramienta que es el mundo del Internet, el mundo de las telecomunicaciones. Tal vez tenemos que dirigirnos a modelos de autodidacta, porque tampoco la educación, digamos, es más allá de que tenemos una sociedad que se mueve a través de ese sistema, tampoco la educación tiene que ser el titulismo, o el tener un título, sino en tener nociones que nos permitan desarrollarnos en nuestra vida en sociedad. Y fíjense otro de los temas. Vuelvo a decir, Argentina tiene mucho potencial. Tenemos recursos. Tenemos, vuelvo a decir, mucha capacidad humana. Pero volvemos a lo mismo. Ustedes fíjense la inversión del PBI para lo que es educación nacional, la base de todo. La base de todo, mientras otros países invierten entre 5 puntos del PBI, Argentina únicamente el 1,3%. Pero es más, necesitamos esa educación. Y necesitamos estar como ciudadanos preparados para el mundo que se viene. Porque el COVID va a pasar. La guerra va a pasar. Y eso va a definir el mundo que viene después de todo esto. Porque después de todo, después de la crisis, hay un nuevo formato. Hay un nuevo mundo y un nuevo sistema productivo y competitivo para el cual ese va a ser el desafío, estar o no preparado para ese nuevo mundo. Y en ese nuevo mundo, fíjense ustedes, está el mundo de la producción, está la competitividad económica. ¿Cómo salieron adelante países que estuvieron peor que Argentina?
Porque lo llamativo de nuestro país es de que no estamos ni siquiera en guerra. No tenemos casi ningún tipo de inconvenientes exterior a nosotros. Y sin embargo pareciera que lo tuviéramos. Porque nuestra moneda vale lo mismo que la de un país en guerra. Porque nuestra inflación supera las expectativas de cualquier consultora o análisis internacional. Mientras países vecinos tienen un 5, 7, 15% de inflación por año, Argentina tiene 50 y vamos para arriba. Entonces, hay países que tuvieron guerras, hay países que su territorio únicamente se compone de desierto. ¿Y qué hicieron estos países para salir de esa situación y lograr entrar y hoy ser considerados potencia? Invirtieron en la educación e invirtieron también en la educación y en el conocimiento de tecnología e innovación. Es el caso, por ejemplo, de Israel, el caso también de, por ejemplo, Corea del Sur, países atravesados por guerras, por conflictos bélicos, por hiperinflaciones, por una destrucción de la economía en todos los aspectos. Sin embargo, tomaron un rumbo y hoy en día son considerados potencias por invertir en las tecnologías y también en el conocimiento de la innovación. ¿Cuánto invierten estos países en tecnología e innovación? También, aproximadamente un 4, un 5, un 6% del PBI. ¿Saben cuánto invierte Argentina en tecnología e innovación, en comunicación? 0,25% del PBI. ¿Saben qué es lo que aumentó Argentina el año pasado en inversión del PBI? Lo tengo aquí para que ustedes vean en dónde más se destina dinero o se incrementó en lo que respecta al PBI. Género y diversidad. 1350% fue el aumento de dinero que se destinó a ese área, a género y diversidad. 1350% más del PBI se aumentó entre el 2020 y el 2021. Sin embargo, en educación, desde el 2020 a este 2022, se viene reduciendo entre un 13 y un 20% aproximadamente del gasto total de dinero destinado a educación. Entonces, como tenemos esta situación, este estado que falla, ya no podemos esperar tantas respuestas del Estado. Por eso digo, tenemos que empezar por nosotros, de dirigirnos a otro modelo de educación, pero empezar por uno. Por eso digo, tenemos herramientas, tenemos que saber utilizarlas, aprovechar el gran potencial de estas herramientas, aprovechar la formación que nos puede dar. Porque tenemos que estar, vuelvo a decir, preparados para este nuevo mundo que se nos viene, porque la pandemia se va a ir, la guerra en algún momento se va a terminar, no será mañana, no será pasado, pero todo pasa. Y después están las grandes oportunidades como nación que tenemos que saber aprovechar. Argentina tiene todos los recursos, tiene
gran capital humano. Pero ese capital humano tiene que estar preparado para producir un teléfono, por ejemplo. No para ensamblarlo y que ese ensamble nos cueste 70-80% más de impuestos a la hora de que cualquier argentino pueda acceder a esta herramienta. Porque ya no va más ese modelo de exportar materias primas. Si después nos venden lo que producen con eso, y ahí es donde perdemos. Como lo decía la otra vez con el caso de China. China va a invertir en Argentina para extraer el litio, y después somos nosotros los que les vamos a comprar las baterías de litio-ion, entre otras cosas. Cuando podríamos producirlas nosotros, fabricarlas nosotros y venderlas al mundo. Pero, como siempre, parece que a la política no le interesa tener ciudadanos capaces de competir con el mundo. Argentina tranquilamente podría ser potencia, podría ser superior a cualquier país, fíjense lo que les digo. Si países que tienen desierto y nada más, o que salieron de unas crisis terribles y de guerras, hoy son potencia, ¿cómo Argentina sin llegar a ese extremo no podría hacerlo? Pero falta esa visión. A veces es difícil tener esa visión en tiempos como los que tenemos ahora, porque no tenemos motivaciones, porque no nos quieren motivados tampoco. Pero tenemos que tener esa visión a futuro y encontrar nosotros la motivación, encontrar la forma de formarnos, de educarnos, de capacitarnos para el nuevo contexto que se viene. Incluso no es necesario ser un experto en los temas, pero sí por lo menos el poder utilizar de forma correcta estas herramientas, porque las tenemos todo para superarnos como sociedad, para superarnos como argentinos. No tenemos que esperar todo de la política, del Estado o de las gestiones, porque hay otros intereses. Y dentro de esos intereses, y como lo vemos reflejado en el accionar diario, la educación no es la prioridad para la política.